Y el niño de nuevo, al escuchar esa promesa de parte de su padre, sin duda sabía que iba a cumplir todo lo que él le había dicho. ¿Saben, hermanos? Una promesa de parte de alguien confiable, de parte de alguien en el cual podemos confiar, transmite algo en nuestra vida. Transmite en sí el poder para transformar nuestra mente, para cambiar nuestras actitudes, y también es capaz de encender la llama de la esperanza donde solamente antes existía depresión, temor y preocupación. Pero podría tratarse de una promesa por un nuevo trabajo, podría tratarse de una promesa pues, por una nueva casa, un nuevo coche, una solución a un problema matrimonial, el poder encontrar el mejor colegio para nuestros hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, quiero decirte algo muy claro. Una promesa solamente tiene valor si quien promete es una persona íntegra, que hace lo que dice. Y sabemos la razón, y es que debido a que la promesa de un mentiroso es como una ráfaga de viento que se la lleva y se va y no viene más. Un viento llega y se va. Hay una comparación más grande, muy grande, entre una persona íntegra y un mentiroso o una mentirosa. Y yo le he puesto hoy a la predicación un título. A ver, no, sí, las cumplirá. Dilo conmigo, sí, las cumplirá. Porque en el universo no hay nadie más confiable que nuestro Dios. Y todas las promesas que hace nuestro Padre Celestial las va a cumplir sí y amén. No va a haber ningún tipo de duda. Desde el principio ha hecho el Señor nuestro Dios sus obras a través de sus palabras. Dios ha creado a través de sus palabras y ha declarado que su palabra es eterna y no puede fallar. Por la palabra de Dios entendemos que fue creado el universo, el mundo y todo lo que en él hay. Y la Biblia declara que la palabra de Dios es lo que sustenta todo lo que existe. Absolutamente todo. Así de confiable es nuestro Padre Celestial. No nos va a fallar. Y leamos Hebreos capítulo 10, versos 19 al 25. Porque ahí hay algo muy importante. Hebreos 10, del 19 al 25. Dice, esto lo tengo yo, así que si lo quieren seguirme, léanlo ustedes en su Biblia. Hebreos 10, del 19 al 25. Así que, amados hermanos, podemos entrar con valentía en el lugar santísimo del cielo por causa de la sangre de Jesús. Por su muerte, Jesús abrió un nuevo camino, un camino que da vida a través de la cortina al lugar santísimo. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios, entremos directamente a la presencia de Dios con corazón sincero y con plena confianza en Él. Pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada con la sangre de Jesús a fin de purificarnos y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Ahora lo importante, mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Dice la palabra del Señor. Que el Señor añada bendición a su palabra. Animémonos los unos a los otros ahora que sabemos que el Señor se acerca. Mantengámonos firmes porque Él cumplirá su palabra entre nosotros y con nosotros. Y a lo largo de la historia, Dios ha hecho promesas al hombre con el propósito de ayudarnos en nuestra vida hoy. Y tú y yo tenemos que tener en cuenta que nuestro Dios
como soberano del universo, como creador del universo que es, jamás ha dejado de cumplir su palabra. Así es tu Dios, así es mi Dios. Jamás ha fallado, jamás ha mentido. Todo lo que ha dicho que vendría, llegará. O vino ya en un pasado, pero todo lo que ha prometido para un futuro vendrá exactamente como Él nos ha detallado en su palabra. Y para entender, con un mayor entendimiento, permíteme la expresión, con mayor exactitud la importancia de esa fidelidad, de esas promesas de Dios, tenemos que reconocer que la vida cristiana, la vida de un hijo o una hija de Dios depende totalmente de las promesas de Dios. ¿Cuántos están conmigo? Dependemos de esas promesas. No dependemos de lo que nos diga el pastor o la pastora o cualquier líder cristiano. Dependemos exclusivamente de lo que la palabra de Dios nos dice y nos da como promesa. Por ejemplo, la única razón por la cual nosotros podemos estar seguros de que tenemos vida eterna, un lugar en el cielo y que tendremos cuerpos resucitados y glorificados esperándonos dentro de poco, se debe a que todo eso lo aseguró el Señor Jesús a quienes han depositado su confianza en Él y en sus promesas. Gloria a Dios. Pero aprendamos un poquito más acerca de las promesas de Dios. ¿Qué clase de promesas nos da nuestro Dios, nuestro Padre bueno? Vamos a ver. Nos da dos clases de promesas. ¿Está ahí? Sí, estupendo. Una promesa, ¿qué es? Una promesa es un compromiso hablado o escrito, certificado, de la manera que tú quieras, de llevar a cabo una acción o dejar de hacer algo. Y en la palabra de Dios nuestro Señor nos ha hecho dos clases de promesa. La primera de ellas son incondicionales. Una promesa incondicional. Y este tipo de promesa consiste en que el Señor ha adquirido pues el compromiso de hacer algo. De motu propio. Él lo decidió. Él es soberano y quiere hacer algo sin excepción alguna. Y por ejemplo, el pacto de Abraham es un ejemplo claro con respecto a todo esto. Y vamos a verlo en Génesis capítulo 12, del 1 al 3. El Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso. Y serás una bendición para otros. Pero bendeciré ¿a quiénes? A quienes te bendigan, y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Aquí vemos que nuestro Dios se comprometió con un hombre, con Abraham, un iraquí de hace un par de miles de años, y quedó, hermanos y hermanas, sujeto a una promesa con este hombre. Le prometió hacer de él una nación grande. Ya él era un anciano, pero le prometió que tendría una nación grande que saldría de sus lomos. Y que también serían benditas todas las naciones de la tierra si confiaban en Dios. Y como descendiente de Abraham, el Señor Jesucristo cumplió esa promesa y la hizo extensiva a todo y toda pecador y pecadora que deposita su confianza en Él. No ha sido solamente para un grupo cultural, no ha sido solamente para una nación, sino que a partir del nacimiento de Jesús vino un nuevo momento en el cual el tiempo de la gracia se acercó a toda la tierra. Pero esa promesa no vino de Jesús en un principio, vino ya desde Abraham, que se le había dado el Señor. Pero habían condiciones en ese momento. Entonces vemos que también hay promesas condicionales. Y este tipo de promesa es un compromiso que está sujeto a ciertas circunstancias muy específicas. Por ejemplo, la ocasión o la oferta de salvación que encontramos en Romanos 10:9. Para tú ser salvo, para obtener salvación,
Para ser un hijo, una hija de Dios, hay que hacer algo. No pensar que como Dios es tan bueno, no va a permitir que nadie se pierda. No puedes pensar en tu mente, por las tradiciones que te han enseñado, que Dios es un anciano viejito que está arriba y que tiene misericordia de todos. Sí, tiene misericordia de todos, pero también es justo. Y Él va a hacer que su palabra se cumpla literalmente. Es decir, para que haya salvación, tiene que haber justificación. Y para que haya justificación, tiene que haber arrepentimiento de una persona. Si no hay arrepentimiento, no puede ir al cielo. Dicho de otra manera, dicho de una forma más canaria. Romanos 10:9 dice, si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, entonces, esta es la condición, entonces y solamente entonces podrás ser salvo. De nada te vale ir a Candelaria caminando 3 veces al año. De nada te vale ir a la no sé qué de Lourdes 25 años. De nada te vale ir a ver a Guadalupe. De nada te vale ir a San Francisco de no sé qué. De nada te vale ir al otro. Nada, no te vale nada. Solamente a través de Jesús puedes recibir salvación. Y eso es sin condicionar. La condición está en el hombre. Si tú quieres salvación, tienes que hacer esto. Recibir a Jesús como tu Señor y Salvador. Ahora, hermanos, si somos sinceros, hay momentos que tenemos que reconocer que hay ocasiones que viene cierta confusión a nuestra vida. Hay momentos que vienen confusiones, ¿o no es verdad? Momentos que nos sentimos como decepcionados incluso hasta con Dios. Porque creemos que no ha cumplido aquello que había prometido, pero el problema radica no en su fidelidad, sino en nuestro entendimiento. No radica en la fidelidad de Dios, sino en nuestro entendimiento. Y hay varias razones por las que no recibimos en muchas ocasiones lo que esperamos. Por ejemplo, el hecho de que deseemos algo y creamos que Dios nos lo concederá, no significa que vaya a ser así. Porque Dios siempre desea lo mejor para ti, no lo que tú creas que es bueno para ti. ¿Están conmigo? Dios desea lo mejor para ti, no lo que tú creas que es bueno para ti. Eso quiero que lo apuntes en tu mente y en tu corazón. Hay muchas ocasiones en las que no entendemos su voluntad y puede ser que nuestra confusión sea consecuencia, pues, a veces de un pecado no confesado. Oye, Señor, yo confío en ti, yo no dejo de asistir a la congregación, participo en los ministerios, soy capaz de entender lo que son las misiones y aporto para las misiones, hago esto y aquello, pero si hay algo que está oculto en tu corazón, algún pecado oculto, aquello que tú has pedido no vendrá cuando tú quieres ni como tú quieres y a lo mejor ni viene. ¿Me entendieron esto? Es por eso que tenemos que revisar nuestro corazón. Como dijimos la semana pasada, tenemos que ir al cardiólogo que revise nuestro corazón para ver si hay algo que no está bien. Porque un pecado oculto puede paralizar esa bendición que tú quieres recibir de parte de Dios y que Dios quizás dijo que te iba a dar. Entonces, hermano, finalmente, como la palabra de Dios debe de interpretarse a la luz de todo su contenido, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, no debemos de apropiarnos de algunos versículos y reclamar promesas que están fuera de contexto. Tenemos que ser un pueblo que sea entendido en la palabra, que sea capaz de interpretar, y el mejor intérprete es su Creador, el Espíritu Santo. A Él tenemos que recurrir para saber contextualizar ese deseo que tenemos y apropiarnos de esa promesa si está en la voluntad de Dios. No lo sabemos o no, pero tenemos que pedirla como los niños piden a sus padres. Padre, yo te pido esto, yo no sé, yo quiero esto. Tú me lo vas a dar, no me lo vas a dar, pero yo lo necesito. Yo lo necesito. Pero Dios es soberano. Y a lo mejor tú has leído alguna promesita por ahí que se la dio a algún levita que estaba teniendo una uña torcida y que no podía entrar al sacrificio, a hacer sacrificios porque no sé qué, y te apropiaste de la uña torcida. No te apropies de ninguna uña torcida. Aprópiate de las verdades que han traspasado los miles de años y que son principios que siguen valiendo para hoy, no de la uña torcida. No te vayas a poner una capa para recibir no sé qué. Confía en Dios, busca a Dios, agrada a Dios y Él hará.
pero no siempre hará lo que tú quieres. Ahí también. Muchas de las promesas de Dios están sujetas a ciertas condiciones, como hemos leído, y quizás no hemos cumplido con lo requerido. Ahora, tenemos que entender que tenemos que poner confianza absoluta. Y cuando hablo del absoluto, hablo de una totalidad, sin resquicio de duda. Confiar en Dios, porque la validez de una promesa, la validez de esa promesa depende del carácter y de la habilidad de quien la hace. Y el Señor tiene tanto capacidad, habilidad, disposición como el poder para hacer todo lo que Él nos dice en su palabra. Por ejemplo, en la palabra de Dios, Él nos dice que es veraz. Una persona veraz. Tito 1:2. Esta verdad les da la confianza de que tienen la vida eterna, la cual Dios, quien no miente, les prometió antes de que comenzara el mundo. Entonces, debido a que la verdad es la esencia, la naturaleza de Dios, es imposible que Él mienta. Por consiguiente, podemos creer en sus promesas porque Él siempre dice la verdad. Ustedes me dicen amén, yo digo amén, pero ¿hemos tenido momentos de dudas o no hemos tenido momentos de duda? Hemos tenido momentos de ceguera espiritual, de sordera espiritual, de olvido mnemotécnico de memoria por un momento, debido a alguna circunstancia que nos está pasando, y tenemos que reprender eso en el nombre de Jesús. Porque tenemos que entender que la palabra de Dios se cumple en nuestra vida. A pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar de las inquietudes, a pesar de los gritos, a pesar de las guerras, a pesar de las pestes, el Señor cumple con su palabra. Y tienes que agarrarte a eso y permanecer fiel en esa verdad, porque esa verdad te va a hacer poderoso en el Señor. Te va a hacer capaz de hacer un gran hombre y mujer que dé testimonio de ese poder a otras personas. Pero no solamente nuestro Dios es veraz, sino que también es fiel. Hebreos 10:23 dice, mantengámonos firmes, no titubeando, no moviéndonos, sino mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa, dice la palabra de Dios. Miren, si el Señor rompiera con una de sus promesas, absolutamente todo nuestro cuerpo teológico, todo nuestro cuerpo de doctrinas se iría al traste, se rompería todo, ya dejaría de servir todo aquello que se nos ha dicho. Nos volveríamos incrédulos, nos volveríamos personas vacías, sin nada, todo sería al garete. Todo sería al garete. Si el Señor rompiera una promesa, todo se vendría abajo, porque Él dejaría de ser quien ha dicho ser a lo largo de los siglos. Pero como nuestro Dios jamás y nunca ha dejado de cumplir su palabra en el pasado, podemos confiar en que va a seguir cumpliendo su palabra para el futuro. ¿Cuántos están dejando su futuro en las manos de Dios? ¿Cuántos están dejando el futuro de sus hijos en las manos de Dios? Sigan así, hermanos, porque está en las mejores manos, en las manos de Dios. No solamente nuestro Señor es veraz, fiel, sino que también es inmutable. Malaquías 3:6 dice, yo soy el Señor y no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, aún no han sido destruidos. Merecían ser destruidos aquellos israelitas que estaban comenzando con la idolatría o llevaban tiempo con la idolatría. Merecían ser destruidos, pero el Señor les había dado una promesa. Y por eso no los había destruido. Quizás los hizo salir fuera de su tierra a vivir como esclavos en Asiria, en Babilonia, en muchos otros lugares. Pero permaneció fiel su promesa. No los eliminó, no los destruyó, sino que tiempo después, 70 años después, vemos que salió un hombre, Nehemías,
Esdras y todos aquellos que fueron allí de nuevo a arreglar, a poner, hermanos, puertas y ventanas a la vieja ciudad de Jerusalén, a ordenarla y a restablecer el orden del culto en el templo. No se había olvidado de su pueblo el Señor. Quizás, hermanos y hermanas, estemos un tiempo viviendo en una especie de zona de sequía espiritual, porque no entendemos qué está pasando. Quizás estamos andando de una manera extraña porque no comprendemos estos momentos. Pero ten en cuenta que la palabra de Dios se va a cumplir. Sigue al Señor fielmente, búscale cada día, hónrale con tu presencia, hónrale con tu cita diaria y verás la gloria de Dios en tu vida, en tu casa, en tu hogar. El Señor cumplirá su palabra. Hermanos, Él jamás cambia, pero hermanos, hay algo más. No solamente el Señor es veraz, es fiel, es inmutable, sino que también nuestro Dios es amor. Allí en 1 Juan 4, de 7 a 10 dice: queridos amigos, sigamos amándonos unos a otros porque el amor viene de Dios. Y todo el que ama es un hijo de Dios y conoce a Dios, pero el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Dios mostró cuánto nos ama al enviar a su Hijo, a su único Hijo al mundo, para que tengamos vida eterna por medio de Él. Y en esto consiste el amor verdadero, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como sacrificio para quitar nuestros pecados. Es decir, sus promesas siempre han estado basadas en su deseo de beneficiarnos en todos los sentidos, porque la cruz es la máxima expresión del amor de Dios por todos nosotros. No es la mansión que tienes preparada en el cielo. No es la corona que tienes preparada para si cumples con el Evangelio. No, es la cruz de Jesús, la mayor expresión del amor de Dios, que mandó a Jesús sin culpa ninguna, sin haber errado en nada, a morir por nosotros que sí que pecamos, sí que erramos diariamente. Ese es el amor de Dios. Y nuestro Señor, en base a ese amor, cumple todas sus promesas para nuestra vida. Hermanos, pero también tenemos que entender lo apto, lo poderoso, lo grandioso, lo capaz que es nuestro Dios. Podemos estar convencidos de que Él puede cumplir sus promesas. ¿Por qué? Porque Él es omnisciente. ¿Cuántos saben lo que significa esa palabra? Omnisciente. Hebreos 4:13 dice: no hay nada en toda la creación que esté oculto a Dios. Todo está desnudo y expuesto ante sus ojos, y es a Él a quien rendimos cuenta. Es decir, vemos que Dios tiene en cuenta, conoce cada detalle en cualquier momento y en cualquier situación. Todas las promesas están basadas en esa sabiduría infinita, perfecta y completa, lo cual nos ayuda a entender que jamás podrá equivocarse, nunca jamás. Él lo sabe todo. Él sabe tu momento, hermano y hermana. Él recuerda la promesa que te hizo hace ya años, meses o días. Él no se ha olvidado de esas promesas, las tiene en cuenta, pero Él sabe cuándo es el mejor momento para dar cumplimiento a esa promesa. Quizás hay algo en tu vida que está haciendo que no venga ese momento, pero espera en el momento de Dios y verás la gloria de Dios. Pero nuestro Dios no solamente conoce todo, y podemos confiar en Él por eso, sino que también nuestro Dios es omnipresente. Hebreos 13:5 dice: no amen el dinero, estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho: nunca te fallaré, jamás te abandonaré. Donde quieras que tú vayas estará el Señor. ¿Cuántos lo saben eso? Donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, está nuestro Dios ahí con nosotros. Dios está en todas partes, con todo su ser, con todas sus habilidades. No hay tamaño ni dimensión ninguno que pueda dejar de entrar al Señor, por lo que su presencia continua nos garantiza algo a nosotros, hermanos: el cumplimiento de todas sus promesas. Pero nuestro Dios no solamente es omnisciente, omnipresente, sino que también es omnipotente. El Salmo 103, verso 19 dice: el Señor ha hecho de los cielos su trono y desde allí gobierna la laguna. Dice eso. Desde allí gobierna todo.
Absolutamente todo lo gobierna el Señor desde allí. Y hay algo que tenemos que grabar en nuestro corazón. Dios puede hacer todo lo que su voluntad determina, y debido a que Él es soberano sobre todo lo que existe, nada le es difícil. Nada está fuera de su control. Nada está fuera de su poder y de su autoridad. Hermano, si estás enfermo o enferma con enfermedades innombrables, acude a tu Dios, porque Él es tu médico. Él es Jehová Rafa, el sanador. Si estás cautivo de algún vicio, acude al Señor, porque Él es tu libertador. Si tienes falta de poder para salir a la calle y predicar el evangelio, acude al Señor, porque el Señor quiere de nuevo renovarte con el Espíritu Santo. Te va a llenar de poder, te va a llenar de bendición, te va a dar palabra para otros. Pero acude al Señor y confía siempre en sus promesas. Gloria a Dios. Pero escúchenme una cosa, siempre hay un pero. Siempre hay un pero para todas las cosas. Dios va a cumplir con su parte, pero también nosotros tenemos nuestra responsabilidad. Podemos estar descansando en ese cimiento fuerte, duro, permanente, de que sus promesas se cumplen. Pero también tenemos una responsabilidad. Y debido a que el Señor es completamente apto, capaz, fiel en todos los sentidos, sí, tenemos certeza de que va a cumplir todas sus promesas. Pero nosotros, hermanos, tenemos que disponernos a recibir lo que desea concedernos para cumplir sus propósitos. Y para eso debemos ni más ni menos que obedecer a Dios. Algunos piensan que esto no es posible, porque creen que ese Dios bueno, barbudo, que está arriba con un triangulito en la cabeza, hace todo. Nosotros no hacemos nada. Pero hermano, tenemos que ser obedientes. A lo largo del Antiguo Testamento vemos algo muy importante en el pueblo de Israel. Vemos que el Señor promulgó una serie de pactos, como dice Deuteronomio 28, que demandaban de ese pueblo ser obedientes. Y ahí en ese capítulo 28 vemos que Dios pone unas bendiciones para la obediencia. Es decir, todos aquellos que son fieles al Señor serán benditos. Pero por otra parte hay una parte que dice que los que no aman al Señor o los que no obedecen al Señor se convierten en malditos. Y vendrá maldición sobre su vida. Se alejará de ellos todos los beneficios de los benditos. Y entonces, hermanos, si hemos pedido algo y aún no ha sido concedido, de nuevo tenemos que ir al cardiólogo y examinar nuestro corazón muy detenidamente para ver si le hemos desobedecido en algún aspecto. ¿Están aquí o se fueron ya? Tenemos que ir al cardiólogo a ver si hemos desobedecido en algún momento. Y recuerden lo que dijimos la semana pasada, que a mí me ponía muy nervioso, y me pone muy nervioso, se me sube la tensión incluso, cuando veo a una persona con una bata blanca y lo veo con algún cable colgando a algún lado que me van a poner, me pongo cardíaco. Pero bueno, es una impresión que tengo yo, es algo psicológico, no sé por qué, el temor a la bata blanca o algo así lo llama, el mal de la bata blanca. Y me pongo cardíaco. Podemos tener cierto temor cuando ponemos a examinar al Espíritu Santo en nuestra vida. Pero es peor cuando encuentra algo malo. Es peor cuando hay una arritmia o cuando hay ruidos en las válvulas, los ruidos extraños, o cuando nuestro corazón es más grande que la capacidad que le corresponde, o cuando el corazón pues está lleno de cicatrices por los infartos que ha recibido, y tantas otras cosas.
Lo físico lo puede sanar el Señor, pero lo espiritual, tú tienes que poner tu parte. Y es arrepentirte. Dilo conmigo, arrepentirnos. Arrepentirnos. El Señor no nos va a machacar con eso, no nos va a, como decimos aquí, a tupir a pastillas, a dietas para eso, aunque a veces yo necesito dietas. Pero no nos va a estar continuamente machacando, sino que simplemente vayamos a la presencia del Señor, permitamos que nos hable y ver si hay algo que está impidiendo que venga esa bendición de Dios para mi vida, para mi casa. La Biblia dice que la oración eficaz del justo puede mucho. Pero también dice con respecto al matrimonio que cuando un marido no honra a su esposa, la oración no llega ni al techo. Entonces hay que ver qué está pasando en nuestra vida cuando nos llega esa bendición. Tenemos que ser obedientes. Pero no solamente tenemos que ser obedientes, sino también creer en el Señor. Creer en el Señor. Tenemos que tener fe. Y la fe es un requisito indispensable. Con cierta frecuencia tenemos que preguntarnos sinceramente si hemos confiado en que Dios va a cumplir esas promesas. Porque sin fe no es posible agradar a Dios. Sin fe no es posible agradar a Dios. Pero también, hermanos, tenemos que apropiarnos de sus promesas. Tenemos que hacer nuestras sus promesas. Si creemos que Dios cumplirá con todo lo que ha dicho, con toda confianza podremos entonces apropiarnos de sus promesas. Pero si albergamos algún tipo de duda, nos preocuparemos, nos inquietaremos, aún después de haber orado, aún después de haber ayunado, y ofenderemos al Señor con esa actitud. Es por eso que es necesario que recordemos quién es Dios. Dios es fiel. No te va a fallar nunca. Quizás puedas entender que se retarda un poco. O a lo mejor te está diciendo que no te quiere dar eso. Pero nuestra parte está en seguir manteniéndonos fiel al Señor a pesar de eso. ¿Cuántos quieren ver esta tierra de Canarias en los pies del Señor? ¿Cuál es la forma? ¿Cómo podemos ganar a la gente para Cristo? ¿Con Radio ECA? No. Con el Evangelio. Ese Evangelio te cambió a ti y me cambió a mí. Ese Evangelio puede cambiar a estos barrios que nos rodean, porque Dios es fiel a sus promesas. El Señor dice que todo aquel que se acerca a Él no lo echa fuera. Pero para que se acerque a Él, la iglesia tiene que ser obediente llevando el Evangelio. Es una cadena. Por lo tanto, hermanos y hermanas, y yo con esto acabo. ¿Cuántos de aquí pueden identificar que el Señor haya cumplido alguna promesa en su vida? Gloria a Dios. ¿Cuántos están esperando una promesa todavía? Otros tantos. Gloria a Dios. ¿Cuántos confían que Él lo va a cumplir? Gloria a Dios. La pregunta es, ¿nos estamos manteniendo firmes en el pacto? ¿En qué monte estamos? ¿En el monte de la bendición o en el monte de la maldición? Si estamos en el de la bendición, estaremos obedeciendo a rajatabla lo que la palabra de Dios nos dice. Pero escúchame, hermano, yo entiendo que somos seres muy limitados y fallamos. Pero recuerda siempre que tienes un gran abogado, el mejor, a Jesús. Si te equivocas en algo, acude al Señor siempre, pero confía en las promesas de Dios. Quizás tú estás deseando que tu vida cambie y sea transformada. Quizás estás deseando que vengan tus hijos para acá, o quizás tú estás deseando irte para allá. Quizás estás esperando que hayan cambios en la vida familiar. Quizás estás esperando que haya una situación nueva en la economía, en lo laboral. Confía en tu Dios. Nunca te va a fallar. Y quizás no te está dando lo que tú le estás pidiendo exactamente, pero sí te va a dar lo mejor. Yo he escuchado testimonio de ustedes mismos de que han estado buscando un trabajo y el Señor les ha dado algo mejor, porque ese es tu Dios, ese es mi Dios.
que está por encima de nuestras expectativas. Por encima, muy por encima. Y yo me quiero agarrar a todas esas y cada una de esas promesas. Gloria a Dios, ponte en pie, por favor. Cierra tus ojos. Quisiera que los músicos suban. Y cierra los ojos por un momentito. Quizás, hermano y hermana, hay algo que está impidiendo confiar en Dios, en que va a cumplir su palabra en una situación que te está pasando. Bueno, Abraham esperó décadas y décadas y décadas y décadas y décadas en ver el cumplimiento de la palabra de Dios, que de él saldría un hijo. Yo no te digo a ti que lo que tú estás esperando en el Señor te vaya a tardar 15, 30, 50 años, no lo sé. Sino que tienes que entender que Abraham fue justificado no por las obras que hizo, sino por la fe que tuvo en el Señor, en la provisión que le iba a dar el Señor. Hubo un momento en que llegó ese hijo, lo prometido por el Señor llegó. Pero ocurrió algo muy extraño en la vida de un hombre. Ese hombre recibió un mandato de parte del mismo Dios que le había dado a su hijo. Le dijo, ofrécelo en sacrificio. Señor, yo no puedo entender por qué me pasa esto, Señor, y ahora encima me exiges esto. ¿Qué está pasando? Ahí vemos, hermanos, cómo Abraham cargó sus animales con la madera, con todo, llevó a su hijo y fue hacia el monte. Me puedo imaginar el corazón de Abraham cuando estaba subiendo por las peñas aquellas. No entendía la razón, no entendía el porqué, sus matemáticas no funcionaban. Pero siguió subiendo, subiendo y subiendo. Y mientras colocaba la leña para el sacrificio, su hijo le preguntaba, pero papi, ¿dónde está? ¿Dónde está el sacrificio? ¿Dónde está la cabrita, la vaquita? ¿Dónde está? No hay nada por aquí. Y mientras los iba colocando sobre la leña, le dijo, el Señor proveerá. Quizás, hermano, estás desistiendo de seguir a Dios, de seguir buscando al Señor. Quizás ya la esperanza se te ha ido de tu vida. Pero vemos, hermanos, que cuando levantó la mano Abraham, el Señor proveyó el sacrificio. Mantuvo firme su promesa. Y de Isaac surgió la nación de Israel. Y de la nación de Israel nació el Salvador del mundo, Jesús de Nazaret. Mantente firme, con esperanza, con fe en el Señor, en todo lo que estás buscando desde hace años. Desde hace tiempo, el Señor lo sabe. Mantente firme, porque verás la gloria de Dios en tus vidas. Pastora, me gustaría que subieras.